Espíritu Santo, toma el control. Háblanos. Que podamos levantar las alas, Señor, como el águila, y que la corriente de aire nos lleve a donde el Espíritu quiera. Espíritu Santo, llévanos a donde tú quieras. Condúcenos a través de tu palabra para ser ministrados en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Alguien pudo sentir a Dios? ¿Sí sentiste un soplo de Dios? Díganme la verdad. Y una atmósfera muy ungida. Escúchame, cuando hay una atmósfera muy ungida, cualquier cosa puede pasar. Cuando hay una atmósfera muy ungida, cualquier milagro puede suceder. Cuando hay una atmósfera ungida, la tierra está lista para un milagro. Cuando el profeta Elías retó a los 400 profetas de Baal y de Acera, preparó un holocausto, di conmigo, preparó. Y esa es la atmósfera ungida. Y cuando dio la palabra, algo que nunca había pasado, cayó fuego del cielo y consumió un holocausto. El pueblo de Israel, generaciones atrás, había visto una columna de fuego que los guiaba, pero nunca había visto caer una columna de fuego sobre un holocausto. Y esa es la atmósfera ungida. Y cuando tú y yo preparamos una atmósfera ungida, cuando el Espíritu Santo viene y preparamos nuestro corazón como altar para que Él venga, la atmósfera está preparada para un milagro. Por eso, lo más importante para que sucedan milagros no es la persona que está al frente, sino que Él venga. Hace años yo comencé a servir a Dios cuando tenía 15 años. Hoy tengo 30 años de edad. En julio del 2000 comencé a servir a Dios. Mi madre tiene 35 años de conocer a Dios, pero yo no conocí a Dios. Dicen, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y a los 15 años tuve mi encuentro con el Espíritu Santo y todo cambió. Comencé a servir a Dios con pasión. Diferentes áreas. A los 22 años Dios nos llama al ministerio a tiempo completo. Yo estaba terminando la carrera. A 12 meses de terminar la licenciatura en Derecho, y le dije, el Señor, déjame terminar la carrera y te sirvo a tiempo completo. Terminé la carrera y comencé a servir a Dios a tiempo completo en el pastorado. Yo recuerdo que iba a muchos lugares y siempre yo tenía la fe de que cuando orara por alguien iba a sanar, pero nadie sanaba. Nadie sanaba. Yo recuerdo que había ocasiones en que había una atmósfera para orar por el enfermo, llamaba a la gente, pero nadie sanaba. Un día desesperado, estaba en un lugar y le dije al Señor, si hoy no sucede un milagro, jamás vuelvo a orar por nadie. Pasaron al frente y sanaron por primera vez muchas personas. Yo dije, wow, ahora empezó. A la siguiente reunión nadie sanó, porque tenía yo un concepto equivocado. Tenía yo una idea errónea, totalmente absurda, más baja, que por causa mía nadie iba a sanar. Es totalmente absurdo. Hace 8 años, más o menos, 7 años, fui a Colombia a una sola razón, a saber quién es el causante de lo que me da.
una reunión ungida con 50,000 personas. Una atmósfera que jamás había experimentado, que ni siquiera sabía que podíamos tener acceso a esa atmósfera tan ungida. Esa noche estaba en el hotel postrado de rodillas diciéndole al Señor: quiero esto para mi país. Pero que no sea una reunión ungida, sino que cada reunión sea una reunión ungida, no una vez al año, no cada 5 años, sino siempre. No que sea en una fiesta, sino cada reunión sea un Pentecostés vivo. Y el Espíritu Santo esa noche, por primera vez, yo esa noche había escuchado que podíamos ser amigos del Espíritu Santo. Yo nunca había oído eso. Hoy mucha gente dice eso, pero yo nunca lo había oído en ese tiempo. Y escuché a una persona que estaba predicando, dando la conferencia, y dice: tú puedes ser amigo del Espíritu Santo. Y esa noche me postré en el hotel, eran las 11 de la noche, y algo pasó. Un aire entró a la habitación. Te podría decir yo literalmente dónde estaba parado el Espíritu Santo. Le dije al Señor, y estaba postrado, era como si un sol resplandeciente estaba frente a mi rostro, estaban todas las luces apagadas. Y el Espíritu Santo susurró en mí. Por primera vez escuché su voz. No es por mí, es por mí. Lo que necesita no es a ti, sino es a mí. Y el secreto, muy sencillo: traigamos su presencia. No hay más. Por muchos años la iglesia en México creció con una idea de superestrellas. Venía el hombre de Dios y venía la visitación de milagros, pero se iba el hombre de Dios y se iba la unción de milagros y no trascendía. Pero yo quiero decirte algo de parte del corazón de Dios: ese tiempo se acabó. Hoy es un tiempo donde las congregaciones puedan despertar a saber que no es la persona, sino la persona del Espíritu Santo. Si tú y yo traemos su presencia, cualquier milagro puede suceder. Yo me emocionaba leyendo la historia de Elías, como caía fuego del cielo. Me emocionaba con la historia de Josué cuando levantó la mano y gritó: sol, detente Gabaón y tu luna en Ascalón. Me emocionaba viendo las victorias de Gedeón. Me emocionaba escuchando cuando Samuel dormía cerca del arca, y cómo los filisteos, por el simple hecho de ver, cayeron muertos. Pero había uno que tenía un corazón recto delante del Señor y podía dormir, y escuchó la voz que decía: Samuel, Samuel. Me emocionaba cuando leía la historia de un niño muy apuesto, que derrotó un gigante, que derrotaba ejércitos. Me emocionaba leer a Daniel, me emocionaba leer a los apóstoles, me emocionaba cuando dice la Biblia que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Me emocionaba leer a Pablo, me emociona leer a Pablo, como sus milagros, su enseñanza increíble. Y yo tenía una idea equivocada, y yo pensaba que eran superhombres. Eran hombres comunes y corrientes, pero ellos sabían quién estaba con ellos: el Espíritu Santo. ¿Sabes qué yo necesitaba? Nada más. En León, una congregación local, nos ampliamos y seguimos creciendo. ¡Bum, bum, bum, bum! Cada reunión hay gente nueva. Y no sé dónde llega la gente, y la gente llega. Hoy somos casi 200 o más, no sé. En 3 años crecimos de 10 a 200. La vez pasada te dije que de 10 a 150 o 100, no sé cuánto te dije, yo te somos 200. Por una cosa nada más. La gente no va a ver al pastor, no va a ver la alabanza, ni siquiera grupo de alabanza tenemos.
Hace un año senté a todo el grupo de alabanza. Y se toca por primera vez con disco. Alguien dirige con disco. No hay grupo de alabanza, están todos los instrumentos sentados. Hay más de 5 personas que pueden dirigir la alabanza con instrumentos, pero no es la necesidad lo que tiene que movernos, sino la pasión, el compromiso y la santidad por Dios. Y la gente va. ¿Por qué? Porque hay algo especial que se llama el Espíritu Santo. Y durante estos 3 días yo quiero dejar una idea clara en tu corazón. ¿Y cómo lo puedo explicar? ¿Conocen el Wi-Fi? ¿Conocen el Wi-Fi? El Wi-Fi está una cosa que es módem. Yo no sé mucho de informática, ¿no? Pero te lo digo muy rústico. El módem y esa señal, bueno, esa cosa manda una señal, ¿es correcto? Y los aparatos lo reciben. Bueno, pues este lugar tiene que ser un punto Wi-Fi de la presencia de Dios. ¿Eso me explica? Que emita ondas de la presencia de Dios. Y que cuando la gente llegue sana, cuando la gente llegue conozca a Dios y sepa que hay un Dios. Hay gente que llega a la congregación y me dice, pastor, es que hay algo aquí. Y yo no entendí nada lo que predicó, pero gracias. Mis desvelos. Pero aquí está Dios, no sé cómo explicarlo. Una familia que se congregaba en una iglesia de una denominación llamada luterana, muy tradicional. Tiene 80 años esa congregación, o 100 años, y no pasan de ser 20 personas. Y esta persona viene de otra ciudad y me dice, pastor, es que yo no entiendo cómo en tan poco tiempo tienen 1 año y medio yendo a la congregación y han visto como ¡pum, pum, pum! Va el crecimiento. No tenemos ningún método. Tenemos reuniones de hogar, pero no es el método del crecimiento. No tenemos grupos de nada. Porque hemos entendido que el secreto para el crecimiento, para la bendición, absolutamente para todos, es el Espíritu Santo. Y me dicen, pastor, es que quiero que vaya y hable con el pastor y que usted le explique cómo predica, porque yo creo que ese es el secreto. Y yo me rasqué la cabeza. ¿Qué les voy a decir? Cuando yo les diga, cuando yo hable con este pastor y le diga cuál es el secreto, se va a decepcionar. Y va a pensar que soy un egoísta que no le quiero decir. Pero no es así. Yo quiero decirte cuál es el secreto. El Espíritu Santo. Dice la Biblia, si Jesús fuera levantado, él atraerá a la multitud. Tráelo a la congregación, a tu casa, a tu familia, y todo será diferente. Y tú serás un punto Wi-Fi de la bendición, un punto Wi-Fi de la presencia de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Nada, traer su presencia. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya se aburrieron? Lo dicen por compromiso, ¿no? Vamos a la Biblia. El tema se llama prisioneros de esperanza. Al final voy a orar por toda la gente que esté enferma. ¿Hay alguien que vino enfermo? ¿Tantos? ¿1? Mañana quiero que traigan a todos los enfermos que se encuentran. Que vamos a estar en una ciudad cerca de Jalisco hace 15 días y sucedió un milagro que nunca antes había sucedido. Hicimos el llamado y Dios sanó a varias personas, específicamente creo que de pie plano. Y una señora me dice, pastor, es que mi nieto vive en Guadalajara y es 1 hora, mañana va a venir a que usted ore por él. Y yo dije, no hay necesidad, en su casa Dios lo puede sanar. Y ese milagro nunca lo habíamos visto. Al sábado siguiente llega, pero cuando llega, Dios ya había hecho el milagro una noche antes. Él estaba a 150 kilómetros del lugar donde estábamos nosotros, y a 150 kilómetros el Espíritu Santo lo tocó, ¡pum!, y Dios lo sanó. No podían estar. Mañana trae a todos los enfermos que te encuentres. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro. ¿Estás acá? Sí. A ver, sonríe.
Ok. El tema se llama prisioneros de esperanza. ¿Cómo se llama? Prisioneros de esperanza. Y acompáñame a Zacarías, capítulo 9. Versículo 12. Espíritus. Zacarías 9:12, ¿estás ahí? Dice: volveos a la fortaleza. Di conmigo, hay una fortaleza. Hay una fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Hay una palabra de que el Señor te va a restaurar al doble. Hay una palabra que dice que todo lo que te han quitado, todo lo que te han robado, todo lo que se te ha ido, Dios te lo restaurará al doble. Pero es curioso lo que dice el profeta. Volver a la fortaleza. Y parecía un juego de palabras. Porque el que escapa es el prisionero. ¿Es correcto? Escapó de prisión. Jamás dice escapó de libertad y fue a prisión, ¿verdad? Sería algo absurdo. La libertad es algo que todos perseguimos. Está intrínseco en nuestro corazón. Ser libres. Pero la Biblia dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hay un momento en que el futuro se destruye. Escúchame. Hay un momento en que el futuro se destruye. Y el momento en el que el futuro se destruye es cuando se pierde la esperanza. El libro de Ezequiel nos habla del valle de los huesos secos. ¿Ya lo leíste? Dice: porque estos huesos estaban secos en gran manera. Pero el versículo 11 dice: y los huesos dijeron, di conmigo, dijeron. Tres cosas. Uno, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y nos sentimos del todo destruidos. Es decir, no estaban secos. Nuestros huesos, algo pasó. No estaban secos. Y las siguientes palabras nos dice que pasó: pereció nuestra esperanza y nos sentimos del todo destruidos. Cuando una persona tiene la esperanza totalmente aniquilada, su futuro está destruido. Por eso la Biblia dice: volveos a la fortaleza es Cristo. O prisioneros de esperanza. Tú y yo tenemos que ser prisioneros de la esperanza. Aunque hoy estés pasándola pésimo, aunque hoy estés pasándola terrible, hay una esperanza que en un solo día la circunstancia va a cambiar. Que tengas una esperanza que en un solo día, a la orden de Dios, a la voz de Dios, los cielos se van a cambiar. Porque Dios es especialista en cambiar las circunstancias en un instante. Tú puedes leer toda la Biblia, tú parecía que todos los cielos estaban cerrados. Y en un instante, ¡pum!, el cielo se abrió. Parecía que estaban derrotando al pueblo de Israel y ¡pum!, el cielo se abrió y fue victorioso. Aún en el final de los tiempos pareciera que no hay esperanza para Israel. Cuando está la batalla, la última batalla en el valle de Megiddo, conocido como la guerra de Armagedón, cuando pareciera que no hay esperanza, dice la Biblia: apareció la señal del Hijo del Hombre que desciende con sus huestes celestiales y rescata a Israel. ¡Pum!, el cielo se abrió. Pedro no tenía esperanza. En el peor día de su vida, Jesús se aparece y le dice: préstame tu barca. No había pescado nada, estaban cansados, toda la noche habían trabajado. Jesús le dice: préstame tu barca, echa la red. En un solo momento, ¡pum!, el cielo se abrió. En tu nombre echaré la red, dijo Pedro. Di conmigo: esperanza. Y tú y yo tenemos que ser prisioneros de esperanza. La fe es esperanza. Hebreos dice 11:1: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Di conmigo: convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Di conmigo: esperanza. Prisionero de esperanza. No de Doña Pega, no. Si hay alguna esperanza aquí va a decir: hasta que se me hizo mi día. No. Esperanza. El peor día de tu vida se puede cambiar en un instante.
estado en una situación donde no sabes ir a la derecha, ir a la izquierda, ir adelante, ir atrás, y no hay nada que hacer? Vuelve a la esperanza. Vuelve. Dios condujo al pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, recuerda, levantó el caudillo Moisés, caudillo libertador. Las plagas, el poder de Dios, la potencia de Dios manifestada. Deja ir a mi pueblo. El pueblo de Israel estaba muy incrédulo. Salen de Egipto con la sustancia de Egipto. Y cuando salen de Egipto, estoy seguro que pensaban que estaban listos para entrar a la tierra prometida. Pero no estaban listos. Dios los condujo ¿por dónde? Por el desierto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos desiertos? 12 desiertos. Comenzando por el desierto de Sin. Más información, puedes buscar mi página en YouTube y ahí vas a encontrar los comercial. Cada desierto tiene que ver con alguna área de nuestra vida. El pueblo de Israel no estaba listo para tomar la tierra prometida. No estaba listo. El desierto es el lenguaje de Dios para nuestro pueblo. Hay ocasiones donde no hay, el desierto de Sin es un tramo muy estrecho. Y no camina con precaución, porque no existe la visión. El pueblo de Israel dijo, cuando Moisés subió al monte 40 días, y el pueblo se desenfrenó y levantó un becerro de oro porque perdió la esperanza. Moisés nos dijo, perdió la esperanza. Cuando un pueblo no tiene esperanza, se desenfrena, no tiene poder, su futuro está destruido. Pero finalmente conquistamos la tierra prometida. Escúchame, hay 3 fundamentos del cristianismo: fe, esperanza y amor. ¿Cuánto? Fe, esperanza y amor. Esperanza y amor. Y en las personas que entraron en la tierra prometida, mayores de edad, de 20 años, nos habla de los 3 fundamentos. Número 1, Josué. Josué simboliza el amor, como el pastor que se casa con la iglesia. 2, Caleb, hijo de Jefoné, significa la esperanza. Cuando habían conquistado mucha parte de tierra prometida y habían querido los muros de Jericó, Caleb va con Josué y dice, Josué, es tiempo de que tomen tierra para mi familia. Y Josué le dice, está bien, ¿qué tierra quieres? Lo más lógico fuera que tomaron la posesión de lo que ya habían conquistado. Pero Caleb le dice a Josué, quiero Hebrón. Y Josué le dice, pero ¿ya pensaste que es la tierra más difícil que por eso no nos dio? ¿Ya pensaste que es la tierra donde hay gigantes? Sí, pero ahí está el monte de Dios. Pero ya tienes 80 años. Pero hoy me siento tan fuerte como cuando tenía 40. Y hoy los de 40 se sienten como de 80. Esto es esperanza. Dame ese monte y si el Señor va conmigo, yo no voy a comer. Dame esta ciudad y si el Señor va conmigo, la voy a tomar. Sí. ¿Sí? Perdón, esperanza, Caleb. Amor. Y el tercero, ¿quién fue el que entró? ¿Quién es el tercero? ¿Quién o qué? No, ¿quién? Ah, ¿Qué es? Fe. ¿Quién? Digo conmigo, José. José. Digo conmigo, Digo conmigo, la primera vez que yo. ¿O no? Sí. Te lo digo para la otra. ¿Por qué José? Josué es hijo del amor, pastor que siguió a José. Caleb es hijo de la esperanza y José es hijo de la fe. El primero que, escuchen bien, el primero que entró en la tierra prometida fue José. Porque José entró 400 años antes que todos. Porque José entró en la fe. Antes de morir, dice la Biblia, y José hizo jurar al pueblo y dijo, juramentenme ahora, porque ciertamente el Señor nos visitará y les entregará una tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora juren que mis huesos serán enterrados en esa tierra. ¿Qué volvió a pensar? No de pies, sino de qué. Y
Y para que tú puedas conquistar tu tierra, primero tienes que tener fe y verte. Y después tienes esperanza, saber que Dios te lo va a dar. Y después tienes amor y gratitud por lo que Dios te dio. Y el amigo, ok, ya te dije, dice Zacarías el profeta, volveos a la esperanza. Sí, la fortaleza es Cristo, tenemos que volvernos a la esperanza, pero que hay un detalle. Un ejemplo bien sencillo. Los espero mañana en mi casa, en el Guanajuato. Va a haber una carne asada. ¿Qué gusta la carne asada? Una chuleta ahí, un bife argentino. Espero que Dios le esté hablando al pastor yo y no se resista la voz de Dios. Todo espíritu que quiera hacernos sordos lo echo fuera. Ok, los espero mañana. Bye. A todos los gustan en casa. Si te caigo bien, vas a decir, bueno, pastor, quiero convivir con usted, contigo. Pero la pregunta del milenio es, ¿cómo llego a tu casa? Volveos a la fortaleza es Cristo, oh prisioneros de esperanza. ¿Y cómo llego a la fortaleza? No sé si me explico. Ahora, hay situaciones que no puedes usar el GPS para llegar a la fortaleza, porque la fortaleza que es Cristo no te va a afectar de nada. O sí. Pero si tú usas el GPS que Dios nos dejó, el GPS que el Señor nos dejó, para la Biblia, porque es un mapa. Pero a veces cuando no conocemos el mapa completo, nos perdemos. Ustedes conocen el mapa completo de la Biblia. El GPS. Acompáñame por favor al Salmo 130. El Salmo 130, en sus 8 versículos, nos hablan del principio. Cómo ir. Nos enseñan 7 principios de cómo ir a la fortaleza. ¿Cuántos quieren ir a la fortaleza? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, versículo 1 y 2. Salmo 130, versículos 1 y 2 dice: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Di conmigo, de lo profundo. Versículo 2 dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El primer conducto para llevarte a la fortaleza y ser un prisionero de esperanza se llama verdadero clamor. Di conmigo oración. Di conmigo clamor. Di conmigo certeza en mi comunicación con Dios. La primera ruta que tú tienes que dirigirte para irte a la fortaleza, para conducir a la fortaleza, vivir en la fortaleza, es verdadero clamor. Jeremías 33:3 dice de memoria: te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y el versículo 6 que dice: no, pues no, que muy picudo. Yo os mostraré abundancia de paz y de sanidad. Bueno, ese nada más era para Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo. Sería genial que dijera: problemas económicos 15 días. Un tabulador abajo. Clama a mí y yo te voy a responder. Tabulador. Problemas económicos, respuesta en 15 días. Problemas de salud, respuesta en 22. Respuestas de X cosa en 3 días. ¿Cómo sería genial? Sí. Pero no lo puso, porque si estaría tabulador, ¿para qué quieres la fe? ¿No? Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuándo? En mi tiempo. Yo conmigo, en su tiempo. No cuando yo quiero. No cuando yo me imagino. No cuando yo digo. No porque yo quiero. Escúchame, el principio de orden divino es lo siguiente. Los que estén anotando, anótenlo. Hacer la cosa correcta
en el tiempo correcto, a la manera correcta, con la ayuda correcta. Eso es orden. Cosa correcta, manera correcta, tiempo correcto y ayuda correcta. ¿Ya vieron eso? ¿Lo que creen? Eso es orden. ¿Eso es qué? Orden. Soy muy bien, nomás no divino, pero es la palabra que yo le digo. Orden. Y si nosotros tenemos esto a nuestra vida, todo es muy sencillo. Cosa correcta, tiempo correcto, manera correcta, ayuda correcta. Es un equilibrio. Ahora, cuando oramos, a veces suele pasar que queremos que Dios nos responda así. ¿A quién le pasa? Señor, sáname y nos sigue el dolor. Es que no me escucha. Es que nada más no es así. Porque en cada situación se dice, los desiertos son el lenguaje de Dios para mostrarnos su poder. Los desiertos son el lenguaje de Dios para mostrarnos su poder. Los desiertos son el lenguaje de Dios para mostrarnos su poder. Hasta que su alma no lo cree. Hasta que su alma no esté totalmente convencida. Porque en el desierto el pueblo se desenfrenó. En el desierto la gente dice, Dios no me escucha. En el desierto la gente dice, me alejo de Dios. En el desierto olvida la esperanza, la promesa y la potencia de Dios. Pero la esperanza, escúchame, en el desierto te hace ser la persona más cercana a Dios. Porque el Señor escucha tu clamor. Hace un año nosotros recibimos la noticia más difícil de nuestra vida. Fuimos con un médico y el médico me dice, tu hijo de 3 años tiene un tumor cerebral, de 2 años creo, 2 años tiene un tumor cerebral. No hay esperanza. Le llamo a mi pastor y me dice, aquí en León, donde estamos, hay una sola forma de cruzar. Hay una sola forma, y es sobre la sangre. Y lo que predicamos nos alcanza. Lo menos que creo que era eso. Lo menos que quería oír era eso. Pero a veces cuando Dios te va a hablar en el desierto, no es lo que quieres, sino lo que te va a indicar. ¿Verdad? Oramos, volvimos a orar. Volvimos a orar. ¿Qué crees? Dios no lo contó. El tumor desapareció. Pero mi hijo todavía no tiene 4 años. ¿Sabes cuánta gente muda he visto acá? Aún sin tocarla. Ha habido reuniones tan frías que el Espíritu Santo me dice, siéntate, contempla lo que yo puedo hacer. Y me siento y tomamos a cada uno y yo también. Y el Espíritu Santo se empieza a mover y ¡pum! Una gente se cae allá, ¡pum! Otra gente se cae allá. Y la gente empieza a hablar, los paralíticos se empiezan a levantar. Mudos se empiezan a hablar. Cientos de mudos se empiezan a hablar. Por el poder de Dios. Miles de gente alzada de pie plano. Miles. Y no estoy exagerando. Y mi hija mayor tiene pie plano. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Al principio me llevaba la unción de milagros y dije, pues a lo mejor es la unción, la atmósfera. Y daba la palabra, Señor, tócalos. Y todos sanaban de la unción. Y conmigo el desierto. Es el lenguaje de Dios. Para mostrar su poder. El clamor tiene que tener certeza. ¿Tiene que tener qué? Certeza. 2, convicción. Y 3, perseverancia. Certeza. Cuando tú clames a Dios,
está totalmente seguro que Él va a hacer algo, no lo que tú quieres quizá, pero sí algo va a hacer. Él va a intervenir porque Él no está lejano. Dice la Biblia, los ojos del Señor contemplan la tierra para levantar su favor de los que son rectos delante de Él. Certeza, convicción, está totalmente convencido de que Dios hará. Perseverancia, sé constante. Ora en la mañana, ora en la noche, ora en la tarde, clama de día, clama de noche. Dice el salmista, temprano yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Suele suceder que oramos una vez y pareciera que Dios no nos escucha y no volvemos a orar. No, constancia, perseverancia, certeza, convicción. Es el primer camino para la fortaleza. Versículo 3 y 4 dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sean reverenciados. La primera ruta de la fortaleza es un verdadero clamor. La segunda ruta de la fortaleza es un genuino arrepentimiento. ¿Qué es un genuino arrepentimiento? Di conmigo, un cambio de vida. Arrepentimiento, estamos acostumbrados a pedir perdón. Y eso es arrepentimiento, no. La Biblia nos dice que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es un cambio de 180 grados. Tenías un pecado que te atosigaba, tenías un pecado que no te dejaba vivir, tenías un pecado que no te dejaba respirar. Lo dejas. Eso es arrepentimiento. No, Señor, perdóname porque soy débil y voy a pecar. Es un engaño. Y se supone que estamos acá porque hemos tenido un encuentro con Cristo y nos hemos arrepentido de lo profundo de nuestro corazón. La segunda ruta es un arrepentimiento continuo, un arrepentimiento constante. Segunda de Crónicas 7:14 de memoria. Si se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y conmigo, absolutos de Dios. Ese versículo nos da absolutos de Dios. Ahora, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. Di conmigo, cambio de vida. Di conmigo, cambio de actitud. Di conmigo, cambio de comportamiento. Para ir a la fortaleza tenemos que tener un cambio de vida. Dice el versículo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, di conmigo, clamor. ¿No te oí? Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, di conmigo, arrepentimiento. Dice la palabra, la promesa, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y cambio de vida, cambio de actitud, cambio de comportamiento. ¿Por qué de actitud? Yo pregunto, yo sé que no hay nadie aquí, pero así, ¿hay algún soberbio aquí? ¿Hay algún altivo? ¿O hay puros? Levante la mano los humildes. Eso los hace soberbios. Señor, gracias porque soy bien humilde. El único que tuvo la capacidad de decir eso fue Moisés. Dice la Biblia que no dio más manos sobre él. Y no veo. Wow. ¿Por qué es tan terrible la soberbia y la altivez? Es tan terrible porque la Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio y tiene poco al altivo. Nada más, por eso. No porque sea poca cosa, ¿verdad? Es que Dios me ama como soy. Sí, te ama como eres, pero te ama tanto para dejarte como estás. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? ¿Ah, sí? Decidme, decía Martín Lutero, decidme hablar. ¿Sí dice la Biblia eso? Ah, pues ya lo sé celular. Sí. Que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Aborrece el pecado y ama al pecador. Todos crees que éramos pecadores y Dios los amó. Eso lo dijo Gandhi. No, pero también es de la Biblia, él lo tomó de la Biblia. Nos vamos a pelear ahorita. La frase tal cual, No, la frase, no, pero sí, no, la yo, esencia.
No. Yo pregunté si dice la Biblia eso. Claro, Dios ama al pecador. Porque la Biblia dice, porque Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento. Pero no dice que no. ¿Por qué voy a esta frase que dijo Dani? Porque es el escudo para seguir pecando. Para la falta de un cambio de vida. Porque cuando nos damos cuenta de lo profundo de nuestro corazón, que Dios aborrece el pecado y que Dios mira de lejos, va a crear en nuestro corazón una condición por ser transformado, una pasión por su presencia. Porque solamente el ser santo puede estar cerca de Dios. Claro, santo es apartado. Hemos sido apartados por Cristo. Ahora, la santidad no es requisito para ser salvo. Nadie la obtendría porque no es por obras, dice Pablo. Pero la santidad es fruto de haber sido renovado. ¿Es fruto de qué? De haber sido renovado. Por eso anhelamos vivir en santidad. Como fruto de haber sido renovado. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7. Pues la voluntad de Dios, escúchame, ¿cuántos quieren saber la voluntad de Dios a su vida? ¿Quieres saber la voluntad de Dios a tu vida? Sí. Alguien que lea bien fuerte el versículo 3. Otra vez. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Hasta el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Di conmigo: apartarme de pecado y buscar la santificación. La ruta para la fortaleza es un verdadero clamor, y 2, un genuino arrepentimiento, un cambio de vida, un antes y un después. La historia dice: antes de Cristo y después de Cristo. De la misma manera, nuestra vida tiene que marcar un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Y cuál es ese punto? Digo, nuevo nacimiento. Y ahora hay un fruto. Buscar la voluntad de Dios, que es apartarnos de injusticia, apartarnos del pecado, apartarnos de maldad. Si tú ves una persona con una camisa blanca y un pantalón azul marino y una plaquita aquí, ¿vas a ver qué son? Y una mochila. Camisa blanca, pantalón azul marino, una placa y una mochila, mormón. A las 7 de la mañana, un señor con traje color verde oscuro, no sé por qué usan todos el mismo color. No entiendo. Color verde oscuro, una señora con un vestido floreado largo y el señor con un portafolio color camel bastante desgastado, y la señora con una sombrilla a las 7 de la mañana. Esa no. ¿Y tú y yo cómo nos vamos a identificar? Di conmigo: por mi testimonio, por reflejar a Cristo en todos los sentidos. Escúchame, cuando te ven y cuando no te ven. El primer aspecto es verdadero clamor. Segundo aspecto es genuino arrepentimiento. Versículos 5 al 7 de Salmos 130. Salmos 130 nos da la guía a la fortaleza de la esperanza. 5 al 7 dice: esperé yo al Señor. Di conmigo: esperé al Señor. Y dice David:
esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El tercer punto para poder ir a la fortaleza se llama paz y reposo. ¿Se llama qué? Paz y reposo. Paz y reposo. ¿Qué hizo Cristo por ti? Ayúdame. Te lavó tus pecados, ¿qué más? Dio su vida por nosotros, ¿qué más? Te hizo libre, murió por nosotros y demás. Muy bien. Hay 7 cosas que Dios te regaló, que Cristo te regaló en la cruz del Calvario. Di conmigo, son 7 pactos del Calvario. 1, justificación. 2, santificación. 'Paz y reposo. 4, sanidad divina. 5, salud divina. 6, vida resucitada. Y 7, gloria de Dios. Son 7 cosas que Dios te regaló en la cruz del Calvario. La justificación no hicimos nada, por su gracia solamente. Santificación es el fruto de haber sido renovado. 3, paz y reposo para entrar en la vida abundante que Cristo quiere para nosotros. Paz y reposo no es no hacer nada. Paz y reposo es movernos en la voluntad de Dios. Es el tercer aspecto para ir a la fortaleza. Hebreos 4:3, por favor. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? ¿Lo dicen por compromiso? Hebreos 4:3 dice: pero los que hemos creído, ¿alguien ha creído aquí? ¿Ha creído en Cristo? Porque los que hemos creído entramos, ¿dónde? En el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así: el séptimo día reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Escúchame, hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para ti y para mí. Cuando hay reposo, tú puedes respirar, porque sabes que todo está en la mano de Dios. Job capítulo 10 dice: porque el alma de todo ser viviente está en las manos de Dios. Pregunta: ¿puede suceder algo en tu vida que no provenga de Dios? No. Si sucede algo en tu vida que no provenga de Dios, que Dios no tenga el control, significa que hay algo más grande que Dios. Pero como no hay nada más grande que Dios, Dios tiene el control de cada situación. Y eso tiene que darnos reposo. El Señor siempre, aunque tú y yo perdamos el control, aunque tú y yo perdamos la manera, Dios siempre está al control. ¿Entonces? Esta es una virtud. Ahora, ¿quiénes no entran en el reposo? ¿O por qué los que creemos en Cristo, algunos, por qué no entran en el reposo? Hebreos 3:18. Ya leímos que dice: por el cuanto juró en su ira que no entrarían en su reposo, ¿verdad? Pero ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿Quiénes no entran en el reposo de Dios, pues? 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de... ¿Por qué no entras en el reposo de Dios? Por 2 cosas: desobediencia e incredulidad. Desobediencia ¿Cuántos quieren reposar en las finanzas? ¿Cuántos quieren dejar de tener luchas financieras constantes? ¿A poco no sería padre que yo les dijera: pasen todos los que tengan luchas financieras y voy a sacar el diablo de esa situación?
¿A uno estaría bien padre? Pero eso no es bíblico. Es espectacular y todos pasarían y sí, Dios los tocaría, que están emocionados porque quieren que Dios haga eso. Pero no es bíblico. La manera en que tú entres en el reposo de las finanzas es diezmando y ofrendando. No hay mucha ciencia, pero por desobedientes incrédulos no entramos en el reposo. Sí. ¿Quieres entrar en el reposo de la salud? Isaías dice, porque por su llaga yo he sido sanado. Cree que la sanidad es un fruto que Cristo te regaló. Cristo no quiere que estés enfermo, pero a causa de la incredulidad a veces estamos enfermos y de la desobediencia. Claro, hay evidentes que hay enfermedades que son tratos de Dios. Jesús dijo, ¿quién pecó, él o sus padres? Nadie, ni él ni sus padres. ¿Y esto es para qué? No podemos satanizar todo porque queríamos ser una religión y estaríamos totalmente desvirtuando y un desequilibrio. Porque muchas enfermedades no son por causa de desobediencia, sino son tratos de Dios para glorificar su propio nombre. Terrible, difícil. No tenía nada que enseñarles de eso, pero sí es. Yo veo a mi hijo y en qué Dios se puede glorificar en mi hijo, una enfermedad. Todos los días verlo que batalla, que se comunique. Que sus hermanitos se aprovechan de él porque no puede comunicarse y que será en la escuela. Y de eso que todos los días les mando 2 ángeles para que los digan. La impotencia. Y cuando me dice algo, le compro lo que quiera. Siempre quiere mi celular. Digo, antier le dije, Josué, ¿quiere mi celular? Vi. Empecé a llorar. Me lo llevé al súper y le compré como 10 juguetes. Dios se glorifica. El desierto es el lenguaje en el que Dios muestra su poder. Pero porque Dios no ha sanado a mí y a mi hijo, no voy a orar por enfermo. Porque Dios no ha hecho el milagro con mi hijo, voy a dejar de creer en milagros. Dios lo sane o no lo sane, Dios sigue siendo Dios y su poder no está en duda. Hebreos 4:11 nos da una advertencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando el pueblo no entra en el reposo significa que está en un ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el centro del reposo? Di conmigo, la palabra. Cuando tú y yo nos centramos en la palabra, nos comemos la palabra, nos va a dar un reposo a nuestra vida. Porque vamos a saber a qué cosa tenemos derecho, qué cosa es nuestra, cuál es la posesión que Dios nos ha dado. Éxodo 14:14. Este es otro principio para que Dios o tú puedas descansar en el reposo de Dios. Éxodo 14:14. ¿Estás ahí? Sí. Y el Señor peleará por y vosotros estaréis. Estad quietos, que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el reposo. Ya buscaste a tus amigos, ya buscaste la influencia, ya buscaste los contactos, ya buscaste la manera de que tú hagas y nada funciona. Bueno, ahora es el tiempo de que dobles tus rodillas, reposes en Dios y esperes que Dios actúe. Eso es reposo en Dios. Esa es su promesa, que Él peleará por ti, tú estarás tranquilo. ¿Qué es un falso reposo? Sofonías capítulo 1 versículo 12. Sí, Sofonías viene en la Biblia. Sofonías capítulo 1 versículo 12. Este es un falso reposo. Di conmigo, falso reposo. Falso reposo. Sofonías 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Sí estás ahí? Sí. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén
con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Ese es un falso reposo. Pues como Dios no hace ni para bien ni para mal en mi vida, mejor yo hago lo que yo quiera y me plazca. Ese es un falso reposo. Señor, te pido que me dirijas en lo que voy a hacer, pero yo creo que lo bueno es esto. ¿Para qué le pides consejo a Dios si no vas a obedecer? Hay muchas gentes que vienen con nosotros los pastores y nos preguntan: pastor, ¿qué hago? Y al final terminan haciendo lo que quieren. ¿Para qué vienen y nos preguntan? Mejor hagan lo que quieren. Y no nos tienen ahí orando por cosas. Y después: pastor, es que no sé lo que hiciste, lo que yo quise. Pues si te dije. Pero es que yo pensé. La Biblia dice: no te hagas sabio en la multitud de consejos. No significa que vayas con doña Juana y doña Petra y le preguntes: a ver, ¿qué opina de esto? No, ve con la persona encargada, con tu autoridad, y pide el consejo. Y Dios te hablará. ¿Estás acá? ¿Vamos bien? ¿Sí está siendo claro? Regresemos al Salmo 130. Estamos terminando. ¿Ya se aburrieron? No. ¿Ya se cansaron? No. Yo sí, ya llevo una hora hablando. Una hora ya, 58 minutos, 56. ¿Se les fue rápido o lento? Ay, porque estoy guapo, por eso nada más tanto. Sé que es rapidísimo ver en un minuto, o sea. 130. Eso pasa cuando Dios está. Cuando Dios está, se va así el tiempo. Cuando Dios no está. ¿Están acá? Salmo 130, versículo 7. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. El cuarto aspecto para ir a la fortaleza es esperanza, provisión y protección. Esperanza, provisión y protección. Dice el versículo 7 nuevamente: espere Israel al Señor, porque en Él hay misericordia y abundante redención con Él. Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde tienes que correr? ¿A dónde tienes que levantar el rostro? El apóstol Pablo dice: poned su mirada en las cosas de arriba. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Di conmigo: las promesas de Dios son en el sí y en el. Di conmigo: una doble ratificación. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Esa es la esperanza. Te dará una provisión y una protección. Último, versículo 8 de Salmo 138. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Último, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Di conmigo: esperanza. Di conmigo: una eternidad con Él. Y número 3, una plenitud en esta tierra. Dios no nos sacó de Egipto para seguir viviendo en una esclavitud. Dios nos sacó de Egipto para vivir en plenitud. Dios no nos sacó de Egipto para seguir estando enfermos, nos sacó para ser sanos. Dios no nos sacó de Egipto siendo pobres para meternos en tu reino, para seguir siendo pobres. Dios nos sacó de Egipto para ser plenos, para ser prósperos, para ser sanos, para ser bendecidos. Porque ahora somos hijos de un rey. Tito, capítulo 2, por favor. Tito es una de las 3 cartas ministeriales que el apóstol Pablo escribió: primera y segunda de Timoteo y Tito. Tito era un pastor. Tito 2, 14 y 15.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, nadie te menosprecie. Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción, di conmigo el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién es el fruto de la aflicción de Cristo? Di conmigo, yo. La pregunta del milenio es, ¿y queda satisfecho Cristo contigo? Y el fruto de su aflicción, que somos nosotros, dice, ¿y quedará? ¿Tu vida satisface el corazón de Cristo? Terminamos, 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas así como prospera tu alma. Esa es la plenitud que Dios quiere. ¿Qué aprendimos hoy? Di conmigo, soy prisionero de esperanza y vuelvo a la fortaleza. Escúchame, ¿cuál es la ruta de la fortaleza? Un verdadero clamor con certeza, convicción y perseverancia. Número 2, un genuino arrepentimiento que implica un cambio total de vida, de actitud, de comportamiento. Entrar en el reposo, esperar en Dios. El reposo es nuestro. Evitar la desobediencia, porque eso impide entrar en el reposo. Sabiendo que el centro del reposo es la palabra, su promesa, que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Que Él nos ha dado una esperanza, una provisión y una protección. Que en Él tenemos su esperanza, una eternidad con Él y una plenitud en esta tierra. ¿Ok? ¿Si aprendimos algo hoy? Si aprendimos algo, valió la pena que yo haya venido. Lo más importante de todo es la palabra, más que los milagros, porque la palabra trae profundos cambios. Ponte de pie, por favor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que lo que pudimos compartir hoy pueda llegar a lo profundo del corazón de cada uno, Señor, de mis hermanos. En el nombre de Cristo, ayúdanos. Te pido que la palabra dé mucho fruto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor.